Zihuatanejo amaneció con olor a ceniza y silencio de cementerio. El calor del amanecer apenas comenzaba a empujar la brisa del Pacífico, pero algo más denso flotaba en el aire. En la calle vacía del barrio Primer Paso, un pequeño grupo de curiosos observaba desde la esquina cómo el Ministerio Público acordonaba una casa humilde. Dentro, los cuerpos de dos jóvenes yacían sin vida, acribillados sin misericordia durante la madrugada. Eran hermanos. Uno estudiaba carpintería, el otro soñaba con ser mecánico. Ese no fue el único horror. Horas antes, a la orilla de la carretera federal México-Chilpancingo, un taxi calcinado escondía en su cajuela un cuerpo irreconocible, chamuscado por completo. Nadie sabía si fue asesinado antes o si ardió vivo. En Paso de Texca, otro taxi ardía entre la maleza, dejando mensajes escritos en cartulinas que las autoridades decidieron ocultar del público. En Petatlán, otros dos cadáveres con las manos atadas y múltiples impactos de bala yacían tirados en San Jeronimito. En total, 7 muertos en 2 días. Un infierno silencioso se apoderaba de Guerrero. Y si ya estás aquí, no olvides suscribirte al canal. Historias como esta necesitan ser contadas, comprendidas y compartidas. Tu apoyo nos ayuda a seguir revelando la verdad detrás de los titulares. Desde la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch, observaba los reportes uno tras otro. Imágenes satelitales, expedientes de inteligencia, comunicados policiales inconexos. A pesar de su temple firme, una sombra cruzó su rostro. Guerrero se estaba desmoronando en sus manos. Harfuch conocía bien ese estado. Lo había patrullado, lo había defendido, y ahora debía hacer algo más. Pidió un helicóptero sin marca oficial y viajó con un equipo de confianza. Analistas forenses, un perito criminalista de alto nivel y 2 agentes encubiertos con años de experiencia en células del crimen organizado. No era una misión de rutina. No se trataba solo de asesinatos aislados. Harfuch lo sentía en el estómago. Esto era una declaración de guerra. Al aterrizar en Zihuatanejo, no hubo discursos, solo pasos rápidos, saludos cortos y órdenes precisas. La policía local, aunque cooperativa, estaba visiblemente tensa. Algunos agentes evitaban mirar a los ojos. Harfuch no era ingenuo. Sabía que cuando la violencia se desata con este nivel de precisión, no es solo obra del narco, hay complicidad institucional. Recorrieron los puntos clave. En la colonia Primer Paso, los cuerpos seguían ahí. El olor a pólvora se mezclaba con detergente, como si alguien hubiera intentado limpiar demasiado tarde. Una vecina habló bajito desde su ventana. Los chicos eran buenos, sí, pero una semana antes habían discutido con un hombre recién llegado al barrio. Uno que no hablaba mucho y siempre vestía de negro. La señora temía por su vida, pero algo en los ojos de Harfuch la convenció de seguir hablando. En Paso de Texca, donde ardió el segundo taxi, un mensaje sobre una cartulina chamuscada apenas se leía. Esto les pasa por hablar de más. Una advertencia, sin firma, sin nombre, típico del terror organizado. Pero Harfuch no se detuvo allí. Pidió revisar las cámaras de una tienda cercana. Y ahí, entre el humo y las luces intermitentes, una silueta aparecía con un bidón en la mano. No tenía rostro, pero sí una cicatriz en el brazo izquierdo, un detalle pequeño pero vital. En Acapulco, el panorama no era menos desolador. 2 hombres asesinados a plena luz del día. Un motociclista joven baleado frente a una tienda. Pánico generalizado. Las autoridades locales intentaban contener la prensa, pero el rumor crecía. Algo grande se estaba moviendo entre los municipios costeros, y mientras los cadáveres se acumulaban, una pregunta se clavaba como espina en cada habitante. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Harfuch, sin perder tiempo, se instaló en una base improvisada. Sabía que debía actuar rápido. El patrón de los crímenes no era aleatorio. Las víctimas eran jóvenes, hombres, algunos con posibles vínculos familiares o barriales. Las ubicaciones formaban una especie de triángulo, como un cerco invisible,
que alguien estaba trazando con sangre. En una reunión nocturna con su equipo, Harfuch fue directo. Esto no es una ola de violencia cualquiera, es una operación de limpieza interna. Alguien quiere enviar un mensaje y lo está haciendo de la forma más brutal posible. Una agente levantó la mano. ¿Y si el mensaje es para nosotros? Harfuch no respondió. Se limitó a mirar el mapa, las fotos, las autopsias. Había algo que no encajaba, una conexión aún invisible, pero no por mucho tiempo. Porque si algo tenía claro Omar García Harfuch, era que ningún asesino dormía tranquilo cuando él estaba en la casa. La noche caía en Zihuatanejo, pero en la base improvisada de operaciones no había lugar para el descanso. Harfuch había ordenado dividir el equipo en 3 células: análisis forense, inteligencia local y operativos encubiertos. Cada grupo debía revisar todas las evidencias, desde grabaciones de cámaras hasta llamadas anónimas. El plazo, 48 horas. En la mesa central, un agente especializado en telecomunicaciones levantó la voz. Tenemos un registro de llamada desde un número desechable. 3 minutos después del asesinato en la tienda de abarrotes del centro. ¿Qué decía? Preguntó Harfuch sin apartar la vista de los documentos. Solo una frase. Ya quedó. Lo de los hermanos también. Silencio. Esa frase ligaba 2 de los crímenes. No eran hechos aislados. Eran parte de una secuencia, de una coreografía de sangre que alguien dirigía desde las sombras. Harfuch sabía que eso era clave. Quien habla después de matar suele estar seguro de su poder. Las entrevistas en la colonia Primer Paso también arrojaron detalles nuevos. Un joven testigo, bajo protección, afirmó haber visto a los hermanos hablar días antes con un hombre apodado El Tuerto. Lo describió como robusto, con barba rala y un tatuaje de serpiente en la nuca. Decía que había llegado del norte recientemente y que se movía entre taxis, usando unidades de la ruta kilómetro 30 Las Cruces. ¿Y cómo sabes eso?, le preguntó el agente encubierto. Porque yo lo llevé una vez, respondió el joven. Me pagó bien, pero traía un costal lleno de rifles en la cajuela. La información fue suficiente para abrir una línea formal de investigación. Harfuch cruzó datos con la Fiscalía del Estado, y aunque encontró resistencia inicial, logró acceder a un informe confidencial. Hacía 3 semanas se había detectado un movimiento inusual de vehículos con placas clonadas en esa ruta. Algunas de esas unidades habían sido reportadas como robadas en Iguala y Acapulco. El detalle más inquietante surgió al revisar una de las cartulinas rescatadas del sitio del taxi, calcinado en Paso de Texca. Aunque estaba chamuscada, el equipo forense logró revelar un nombre entre las cenizas: Tacho. El apodo encendió las alarmas. Era un viejo conocido del sistema de justicia, vinculado a una célula fragmentada del Cártel Independiente de Guerrero. Se creía que estaba fuera del radar desde hacía 2 años. Algunos lo daban por muerto. Otros decían que había cambiado de identidad. Harfuch, con la voz firme, convocó a su equipo. No estamos ante un asesino solitario. Esto es una red. Los mensajes, los vehículos quemados, los cuerpos con las manos atadas, todo tiene firma. Una firma que ya conocemos. Las rutas de los taxis también ofrecieron pistas. El GPS de una de las unidades abandonadas en Texca reveló un trayecto anormal. Se desvió 45 minutos antes del hallazgo hacia una vereda rural sin cámaras. Allí, según los registros, estuvo detenido exactamente 17 minutos. Tiempo suficiente para cargar o descargar algo, o alguien. Ese punto, dijo Harfuch señalando el mapa, es clave. Quiero vigilancia aérea y terrestre inmediata. Esa madrugada, un dron con visión nocturna sobrevoló la zona. Detectó una construcción en apariencia abandonada, pero con actividad reciente, huellas de neumáticos, una fogata aún humeante y restos de cinta adhesiva. Mientras tanto, el análisis forense de los cuerpos revelaba un patrón de ejecución similar. Tiros certeros en el pecho y cabeza, marcas de sujeción y un tipo de munición poco común,
usada frecuentemente por grupos de élite en enfrentamientos directos. Esa sofisticación apuntaba a algo más que ajustes de cuentas. Era una limpieza, un mensaje. Los familiares de las víctimas empezaban a reunirse frente a la base móvil exigiendo respuestas. Entre llantos y pancartas improvisadas, gritaban nombres, compartían fotos, ofrecían detalles. Harfuch los escuchó uno por uno. No prometió milagros, prometió justicia. «Ya empezamos a juntar las piezas», les dijo, «y vamos a encontrar a quienes hicieron esto, no importa dónde se escondan». El rostro de una madre con los ojos rojos por el llanto se grabó en su memoria. Ella no dijo nada. Solo sostuvo la foto de su hijo asesinado dentro del taxi, el rostro aún sonriente y joven. Harfuch apretó los puños. Un agente le entregó un sobre confidencial. Al abrirlo, encontró un informe de inteligencia. Se confirma la presencia de Tacho en la región. Fue visto hace 4 días en la periferia de Petatlán, acompañado por 2 hombres armados. Posible reagrupación de célula disidente. El rompecabezas comenzaba a armarse, y con cada pieza que encajaba, la sombra de los asesinos se hacía más nítida. El nombre de Tacho ya no era solo una sospecha, se había convertido en el centro de la operación. Su posible reaparición encendió alarmas en Guerrero, pero también activó un viejo temor entre los pobladores. Habían escuchado de él antes, sabían de su crueldad, y muchos aseguraban que, donde él pasaba, el silencio lo cubría todo. Nadie hablaba, nadie lo enfrentaba. Harfuch sabía que enfrentaba más que una célula delictiva. Enfrentaba una red con raíces profundas en la región, protegida por pactos silenciosos, miedo enquistado y autoridades que miraban hacia otro lado. Por eso, ordenó una vigilancia discreta pero constante en los puntos que los informes señalaban como rutas de escape o escondites posibles. Había que observar sin ser vistos. Uno de sus agentes encubiertos, disfrazado de pescador, logró infiltrarse en la costa de Petatlán. En una conversación casual en un muelle, escuchó a un viejo hablar de un rancho al que habían llegado los del norte, hombres que no hablaban mucho pero que pagaban bien. Uno de ellos, dijo, tenía una serpiente tatuada en la nuca. Era la confirmación que necesitaban. Esa noche, Harfuch se reunió con sus oficiales de mayor confianza. Esparció sobre la mesa un mapa de los 3 municipios donde ocurrieron los crímenes: Zihuatanejo, Acapulco, Petatlán. Trazó una línea entre ellos y luego otra entre los puntos de hallazgo de los cadáveres. Se formaba un triángulo imperfecto, pero revelador. «Nos están marcando un territorio», dijo. «No es coincidencia. Están reclamando esta zona como propia, eliminando a quienes se cruzan o representan amenaza. Lo hacen a sangre y fuego». Un analista de inteligencia intervino. «Al parecer, no es solo Tacho. Hay un segundo operador, uno de bajo perfil, pero muy violento. Lo llaman El Cepillo. Fue sicario en Iguala. Luego desapareció. Creemos que ahora trabaja para esta célula». Las piezas comenzaban a encajar, pero con cada avance aumentaban los riesgos. Alguien filtraba información desde dentro. Una patrulla federal fue emboscada a las afueras de San Jerónimito. 2 agentes heridos. Era un aviso. Sabían que Harfuch los estaba buscando. A pesar de todo, él no se detuvo. Ordenó la revisión de los registros de vehículos robados en los últimos 3 meses. Una coincidencia llamó la atención. Varias unidades reportadas como desaparecidas en Iguala habían sido vistas brevemente en Acapulco, luego en Texca y finalmente algunas se creía que estaban estacionadas en una bodega a las afueras de Zihuatanejo. Uno de los drones captó movimiento en esa zona. 3 hombres descargaban bultos de una camioneta blanca sin placas. Uno de ellos cojeaba ligeramente. Al hacer zoom, una cicatriz en el brazo izquierdo lo delató. Era la misma silueta que aparecía en las grabaciones recuperadas del taxi calcinado. «Ahí está», murmuró Harfuch. «No se va a escapar». La tensión se sentía como una cuerda a punto de romperse.
El operativo debía ser preciso, rápido y silencioso, pero antes de actuar, Harfuch sabía que debía confirmar su objetivo. No bastaba con imágenes aéreas, necesitaban ojos dentro. Una informante, conocida como La Chata, había trabajado antes para la policía local. Había estado fuera por amenazas, pero mantenía contactos entre los chóferes. Harfuch la convenció de colaborar con una condición: protección para ella y sus 2 hijas. Ella aceptó. Vestida como vendedora ambulante, se acercó a la bodega. Observó por horas. Vio entrar camionetas, salir motocicletas. Contó 5 hombres armados, sin uniforme. En una ocasión, escuchó cómo uno gritaba desde dentro: «Díganle al tuerto que mañana se mueve el cargamento». Esa frase confirmó la presencia de El Tuerto, el mismo apodo mencionado por el joven testigo en Primer Paso. Era real. Estaban todos allí. El nido estaba armado. Pero no todo era certeza. En la madrugada siguiente, Harfuch recibió una llamada desde la Fiscalía Estatal. Una voz nerviosa y evasiva le pidió suspender el operativo. Según ellos, había riesgo de colisión con otras dependencias. Harfuch lo entendió como lo que era: presión política. Alguien con poder no quería que tocara ese escondite. ¿Vamos a retroceder?, preguntó su agente. No, vamos a avanzar. Pero esta vez lo haremos sin avisar a nadie, porque cuando el sistema se dobla ante el miedo, alguien tiene que mantenerse firme. Harfuch lo había hecho antes, y lo haría otra vez. El sol aún no salía cuando el equipo especial se movilizó. Sin luces, sin distintivos, solo armas, órdenes claras y el silencio compartido de quienes sabían que esa madrugada cambiaría todo. Harfuch se puso al frente. No delegó. Era su caso, su responsabilidad, su guerra. Tomaron la ruta secundaria hacia la bodega. Sabían que los hombres dentro estaban despiertos, quizás armados, quizás esperando algo, pero no esperaban eso. Un ataque quirúrgico, planeado con precisión, liderado por alguien que no aceptaba fallos. «Recuerden», dijo Harfuch antes de salir de las unidades, «queremos vivos a los cabecillas. Disparen solo si es necesario, y si tienen dudas, no las tengan». La tensión era palpable. La tierra seca crujía bajo las botas. A medida que se acercaban, se escuchaban voces dentro del lugar. Alguien cantaba con la radio encendida. Otro hablaba por teléfono. Estaban confiados. Hasta ese momento. La irrupción fue inmediata. Un golpe seco abrió la puerta trasera y en segundos los comandos estaban adentro. Se escucharon gritos, pasos apresurados y luego disparos. No todos querían rendirse. Uno de los sicarios abrió fuego desde una esquina. Otro intentó escapar por el techo. Harfuch se lanzó detrás del primero. Rodó al suelo, esquivó una bala y disparó a la pierna del atacante. Cayó al suelo gritando. Fue reducido de inmediato. El del techo no tuvo tanta suerte. Un francotirador lo neutralizó antes de que pudiera huir. «¡Claros!», gritó uno de los agentes. «¡Zona controlada!». Pero la calma duró poco. Al revisar los rostros de los detenidos, Harfuch supo que algo faltaba. «¿Dónde está Tacho?». Uno de los hombres con la cara ensangrentada soltó una carcajada débil. «No sé de quién hablas». Harfuch se acercó mirándolo directamente a los ojos. El silencio que siguió fue más brutal que cualquier golpe. En una esquina encontraron a El Tuerto. Su tatuaje era evidente, su mirada desafiante. Al ver a Harfuch, escupió al suelo. «No sabes con quién te metiste, licenciado», dijo con voz áspera. «Esto no termina aquí». Harfuch no respondió. Lo esposó él mismo, con una firmeza que contenía rabia, dolor y determinación. Lo llevó al exterior, donde las luces del amanecer comenzaban a bañar el terreno. Los demás agentes realizaban registros. En un compartimento oculto hallaron rifles de asalto, municiones, drogas empaquetadas y celulares. En uno de los teléfonos había mensajes de voz. «Muévete hoy mismo a Petatlán. Los de Sigua ya están muertos. Los otros deben caer mañana». Era la voz de Tacho. La confirmación fue inmediata.
Estaban cerca, muy cerca, pero aún no lo tenían. Mientras tanto, en la zona, las familias empezaban a saber de las capturas. Gritos de alivio, aplausos espontáneos, lágrimas que caían con fuerza. Una señora cayó de rodillas al ver salir a El Tuerto esposado. Harfuch se le acercó. «Él mató a mi hijo», susurró ella sin fuerza. «Era un niño». El comandante no supo qué decir. Solo la tomó de la mano, firme, no con lástima, sino con respeto, como quien reconoce una herida que aún no puede cerrarse, pero que al menos ha comenzado a limpiarse. De regreso a la base, la información fluía como un río desbordado. Interrogatorios, análisis de mensajes, reconstrucción de rutas. Todo apuntaba a un solo lugar, Petatlán. El operativo había sido un éxito, pero no completo. Tacho seguía libre, y si había ordenado los asesinatos, si había firmado los mensajes de terror, entonces su captura no era un asunto policial, era personal. «No descansamos hasta atraparlo», ordenó Harfuch. «No después de lo que vi hoy. Esa noche no hubo celebración, solo silencio y preparación. Porque sabían que lo más peligroso aún estaba por venir. El amanecer en Petatlán no trajo paz, sino el eco de una decisión tomada en la oscuridad. Harfuch y su equipo ya estaban en movimiento. La información extraída del celular incautado reveló el paradero exacto de Tacho. Una casa de seguridad camuflada entre establos abandonados en las afueras del poblado de Magallanes. No había margen para el error. Las imágenes térmicas confirmaban al menos 3 personas dentro. Una vigilancia discreta desde el monte reveló movimiento. Uno de ellos coincidía con la descripción de Tacho. Brazo vendado, caminar firme, siempre con el teléfono en mano. Harfuch respiró hondo. Esa vez no lo dejaría escapar. La orden fue clara: rodear, cortar salida, actuar con precisión. Pero esta vez, sin margen para confrontaciones prolongadas, querían atraparlo vivo. A las 5:43 a.m. comenzó la operación. Los perros ladraron antes de que los hombres despertaran. Al verse cercados, uno de ellos disparó desde una ventana. No alcanzó a herir a nadie, fue neutralizado de inmediato. Otro se entregó sin oponer resistencia. Y Tacho, al ver todo perdido, corrió hacia la parte trasera de la casa. Intentó saltar una barda, pero un agente lo derribó con un disparo controlado a la pierna. Cayó al suelo con un grito seco. Harfuch se le acercó, lo miró sin hablar. Por un instante, el tiempo se detuvo. «¿Valió la pena?», preguntó Harfuch en voz baja. «Tacho», lo escupió en respuesta. «Nos vemos en el juicio», dijo el comandante mientras le colocaban las esposas. La noticia corrió rápido. En Guerrero, en todo México. La gente salía a la calle con tímida esperanza. No era una victoria total, pero sí una herida cerrada. Las familias de las víctimas comenzaron a llegar a la base provisional en Zihuatanejo. Harfuch los recibió uno por uno, sin cámaras, sin discursos. Solo con respeto. Una mujer mayor, madre de uno de los jóvenes asesinados en Primer Paso, se le acercó. No lo traerá de vuelta, pero saber que ya no puede matar a nadie más, eso me da algo de paz. Harfuch bajó la cabeza, con humildad. Era el tipo de justicia que no se mide en sentencias, sino en suspiros que antes eran llanto. Los interrogatorios revelaron aún más. Tacho confesó los asesinatos. Dijo que eran parte de una purga interna. Los hermanos, el joven en la tienda, incluso el motociclista, todos habían sido marcados por chismes, sospechas o simplemente por estar en el lugar equivocado. Lo que Harfuch sospechaba desde el inicio era cierto. Era un acto de control, de terror, de dominio territorial. En los días siguientes se realizaron más detenciones. Se aseguraron armas, rutas, contactos. Y aunque el crimen no desapareció, algo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, los pueblos de Guerrero vieron actuar a alguien que no se dobló ante el miedo. En una última conferencia desde Zihuatanejo, Harfuch habló. «No hemos terminado. Esto no es una misión cumplida, es apenas un paso.
Pero que quede claro, no hay rincón donde puedan esconderse quienes atentan contra la vida de los inocentes. Vamos a encontrarlos, uno por uno. Y antes de concluir, miró directamente a las familias presentes. Gracias por no rendirse. Esta lucha también es suya. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal ahora mismo. Tu suscripción hace posible que sigamos contando las historias que otros quieren silenciar. Haz clic en el video que aparece en pantalla para conocer otro caso resuelto por Harfuch que estremeció al país. No te lo pierdas. Mientras las calles de Guerrero recuperaban su pulso, Harfuch se alejaba en silencio. Sabía que la violencia no desaparece, solo se transforma. Pero también sabía algo más. Mientras él estuviera en pie, mientras hubiera familias esperando justicia, su lucha no tendría descanso. Y con cada nombre que anotaba, con cada caso que tomaba, reafirmaba su juramento silencioso. Ni un muerto más sin respuesta, ni una madre más sin verdad.